Pues a mí me gustaría que tener suficientes clientes como para decirles, amigos míos, de hacer una empresa relacionada con la producción de podcast, porque ahora facturo como autónomo y bueno, va bien, pero ojalá de verdad pudiera yo dar trabajo a otras personas que a lo mejor tienen esa idea, pero quizás no tan adelantada y yo se lo pudiera facilitar. Y también dar mucha formación a empresas me gustaría mucho. Hola, yo soy Luis Ferrer Labarca. Y yo soy Irulu Labarca, autora del libro Emprender desde cero. Los invitamos a acompañarnos en esta serie de episodios que hemos llamado Reinventándonos. En este espacio estaremos invitando a emprendedores en diferentes campos para que nos cuenten, a través de sus historias de vida, cómo se han reinventado una y otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos la esperanza de que estas historias nos inspiren a hacer todos los cambios que sean necesarios para alinearnos con nuestro propósito y entregar nuestros talentos a los otros, en pro de una mejor sociedad. Así que sin más, te invitamos a escuchar el nuevo episodio de Reinventándonos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy estamos un día más en una siguiente entrega de nuestra serie de videos y de podcast Reinventándonos. Así que, esperamos que los anteriores videos y podcasts hayan sido de su agrado. Estamos haciendo esto con mucho cariño para ustedes, para mostrarles historias de todas estas personas que se han reinventado una y otra vez en su vida y que les sirvan de inspiración. Luis Eduardo, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy bien. Acá en Georgia, en Estados Unidos, saben que estamos batallando ahorita, bueno, como todo el resto del mundo, la pandemia, pero ahí vamos, así, para adelante. Sí, como está complicado. Acá, después de que llevábamos unos números muy buenos, hemos retrocedido nuevamente, otra vez encerraditos en la casa, otra vez nos han puesto toque de queda por 4 días durante el fin de semana, pero bueno, no, nada, seguimos adelante. Tómate tu vitamina D. Mi vitamina D, no hablemos del tema salud, que no ha sido como que lo que más me ha acompañado en esta cuarentena, pero aquí aprendiendo, porque de todo tenemos que aprender, así que yo me tomo la A, la B, la C, la D, todas las que consigo por ahí me las tomo. Cuéntanos, Luis Eduardo, ¿y con quién estamos el día de hoy? ¿Quién nos acompaña? Bueno, hoy estamos con José David del Puello, también conocido como Sune. Él es podcaster en España y tiene un podcast llamado Nación Podcaster, y al mismo tiempo él también ayuda a otros podcasters a mejorar sus podcasts y a entender sus mercados, y en general él ayuda a los podcasters a tener mejores podcasts. Entonces lo tenemos el día de hoy aquí para hacerle preguntas de eso, y a lo mejor nos dará también recomendaciones de qué podemos hacer con nuestro propio podcast. Eso me parece muy buena idea, porque la verdad que pues nosotros estamos aquí, bueno, creo que como todo el mundo cuando está empezando, un poco pues inventando a ver cómo vamos sacando esto adelante. Así que creo que José David nos puede ayudar mucho con sus sugerencias y comentarios. ¿Cómo estás, José David? Bueno, primero agradecer por traerme aquí a Reinventándonos, un saludo a la comunidad y muchas gracias. En cualquier momento que me dijiste, el primer momento que dijiste de venir, os digo, oye, pues yo encantado aquí. Si hay que hablar de podcast, se habla. Y además, encima habéis apostado por el formato podcast, que yo me paso a todo el mundo diciéndole, tienes que hacerte un podcast, pues mejor, nos entendemos. Estamos Súper. bien. Pese al tema virus, por ahora ha pasado así de refilón. Con estarse en casa, todo va bien. Sí. Para Así los es. podcasts no hay que salir a la calle. Exacto. Exacto. Estaba escuchando en uno de tus programas que, bueno, todo el tema del podcast, además de que está muy en boga, de por sí, todo lo audible con esto del tema de la cuarentena ha subido muchísimo. Así que, bueno, es una oportunidad para todos los podcasters o aquellas personas que están pensando en iniciar en este mundo del podcast.
Sí, con esto de lo que habéis dicho del podcast se hace en casa, el otro día había un tuit de una chica argentina que decía, hubo un tiempo en que los podcasts se hacían en estudios. Y yo le contesté, digo, esto en España no, llevamos 10 años en casa y hemos aprendido a que no hayan ruidos en casa. O sea, hay gente muy privilegiada que se iba a grabar a estudios. Exacto, esa ya es cosa del pasado. Esperemos que vuelva también. Mira, y cuéntanos, Sune, qué profesión, con qué profesión empezaste antes de tener podcast? ¿Y la estabas ejerciendo o tenías alguna inquietud de hacer algo más? Sí, mira, te cuento. Yo estudié para ser delineante y fui delineante de moldes de inyección de plástico, que, o sea, a mí me traen un diseño de una pieza de plástico y diseñamos sobre el papel lo que otra persona va a tener que mecanizar en hierro para que luego al inyectar el plástico salga esa pieza, ¿vale? Y esto está trabajando 20 años junto a mi padre, que es el que aprendió el oficio y hasta que encontrase yo algo me metí con él toda la vida, porque han sido 20 años. Y eso, empecé como delineante, o sea, no, sí que es verdad que a lo mejor de pequeño querría haber estudiado a lo mejor un poco de periodismo y tal, pero por pereza, por vago, me dejé llevar y me fui con mi padre. O sea, que tú de alguna manera pues no venías trabajando en esto porque ya tenías el impulso de tu padre, te gustaba, pero no te habías planteado como otra cosa No, antes. no, 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 exactamente. Sí, yo me veía ya toda la vida de delineante y nada, haciendo las cosas en 3D y diseñando, pensando. Es un oficio que me dejaba la cabeza. Yo siempre decía, salgo con la cabeza como una patata frita, porque era como todo el rato mirando una pantalla sin parar, en un sitio sin luz, era muy enfocado a producir, producir, producir. Te levantabas 3 veces al baño y era como, estás perdiendo tiempo. O sea, 8 horas al día allí pegado a la pantalla. ¿Y te gustaba? A ver, lo que es el hacer el molde sí, pero claro, todo esto al final en el mundo de la denominación industrial, en nuestro campo sobre todo, ya tuvimos una primera crisis hace muchos años cuando se empezaron a llevar a los chinos. Entonces, lo que aquí costaba, o sea, la fabricación del molde, no el diseño nuestro, sino la fabricación. En España lo mismo eran, no sé, 10.000 euros, los chinos te hacían por 2.000. Entonces, claro, ahí ya todo el mundo tuvo que correr más, hacer las cosas peor, bajar precios. Entonces ya, luego de ahí tuvimos la crisis que hubo en Europa y luego ya el coronavirus. Entonces, lleva mucho tiempo que de crisis en crisis en crisis y al final lo que no me gusta es el entorno. Que todo el mundo tiene prisa, todo el mundo va ahogado y te envía muchas cosas para allá. Y para poner un ejemplo que se entienda, es como si te piden construir una casa, pero me decían, necesito rápidamente la azotea. Y tú decías, bueno, primero tengo que hacer los planos de la base y subir para arriba. Decían, no, vamos a hacer la azotea y luego ya la pegamos. Era como que te adelantases faena y eso al final, cuando llegabas a ese punto, decía, oye, hay que corregirlo. Ah, ya lo hemos construido. Era como, jolín, ahora tengo yo que modificar cosas porque tú has sido un prisas. Iba todo va todo muy con prisas y dependiendo de qué cosas vas a enviar a China o haces tú. Y entonces al final, pues eso, en definitiva, la respuesta sería, no, no me gusta. Claro, claro. Y que bueno, ya entonces más o menos entiendo por qué lo de la pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿qué detonó la decisión de dejar todo eso y reinventarte con los podcasts? Pero, ajá, ¿por qué podcast? ¿Por qué Claro. a través del podcast? Claro, si yo no hubiese tenido ningún contacto con el podcast, pues nada, cada vez viviría un poquito más amargado hasta que a los 60 estuviese deseando hacerme una jubilación anticipada o algo y salir de ese mundillo, o yo qué sé, o acabaría calvo, no lo sé, acabaría cada vez más estresado. Pero dio la casualidad que yo en el año 2009 empecé a hacer podcast por hobby. A partir de la serie de Perdidos, que cuando se me terminó los DVDs, tuve que buscarla por internet y yo le decía a mis amigos, ¿y ahora qué hay que hacer? Hay que esperar de semana en semana, no puedo vivir con esta ansiedad. Y buscando, encontré podcasts que hablaban, que estaban igual de ansiosos que yo. Entonces se reunía gente para comentar los episodios y a partir de ahí descubrí el podcast y yo hice unos de series con amigos y a partir de ahí me metí en plan ocio. Esto fue pasando los años
Y al cabo de hacerme muchos podcasts con los amigos, editar mucho, pues un día mi mujer, esto sí que, claro, es que si explico cronológicamente tiene más sentido todo. Mi mujer me dice, quiero hacer un podcast contigo, porque estás tantas horas haciendo podcast que así por lo menos hablaré contigo. Y claro, yo dije, ¿de qué vamos a hacer un podcast si somos un matrimonio con hijos? Y me dijo, pues de eso, de la familia. Y entonces creamos el de Cuando los niños duermen. Yo diría que fue, si no el primero de los primeros de maternidad en España. Que incluso era algo, todo el mundo decía, ¿y de qué vais a hablar si solo sois padres? Y yo decía, yo qué sé, yo es por hacerlo con ella. Ella sí que es verdad que es maestra y tal, entonces mete mucho educación y tal. Y a partir de ahí, buscando información, ya cuando ya te vas quedando un poco sin ideas y tal, buscamos otras personas que hablasen de lo mismo para traerlas invitados y me encontré la comunidad de Madresfera y vi que tuiteaba mucho contenido, porque retuitea los blogs que tiene dentro de su comunidad, que son 4.000 blogs. Y yo decía, jolín, pues es que esta comunidad, si tuviera un podcast, que yo a todo el mundo le digo que se haga podcast, pues sería la leche. Y entonces le escribí, que sin ninguna intención de nada, solo egoístamente de escuchar ese podcast, le dije, oye, Madresfera, ¿por qué no te haces un podcast? Y me contestó en primera persona, además que es una cuenta que tiene muchos seguidores y me sorprendió que contestara tan rápido, que lo llevaba Mónica de la Fuente. Y me dijo, me gusta mucho, me escucho muchos podcasts, pero no tengo tiempo y no tengo conocimiento. Y entonces me investigó un poco, pero yo no me dedicaba a esto, yo solo hacía por ocio. Y ella me dijo, ¿te puedo contratar para que hagas el podcast conmigo y lo hagamos juntos y me ayudes? Y a partir de ahí, pues la cosa me fue cambiando, me han ido pasando muchas cosas, hasta que cuando ha coincidido que mi padre se jubila, que yo estoy harto, que el podcast sube, que me contratan más de lo que yo me esperaba, digo, pues ese es el momento. Y casualmente, cuando me he decidido, fue 20 días antes del coronavirus, así que, y aún así me está yendo bien, o sea que, ni tan mal. Con coronavirus y todo, bien. O sea, ahora mismo. Ahora, sí. La primera semana de coronavirus yo ya estaba diciendo a la gente, ya solo soy podcaster. Porque antes de eso todavía mantenías también tu trabajo de delineante. Sí, alternaba. De hecho, estuve con Madresfera y alguno que otro cliente 2 años, a la vez que de delineante, por las mañanas. Y le dije a mi padre, voy a hacer reducción. Y estaba ya, era así que, entonces 6 horas ya sí que no podía ni, ni mirar el reloj, solo porque era en menos tiempo, tenía que hacer lo mismo. Y por la tarde estar con los podcasts. Y entonces en ese tiempo, como tampoco tenía la urgencia de crear clientes, pues bueno, me fueron conociendo a través de Madresfera y de mis podcasts y YouTube, y algún que otro cliente fui teniendo. 2 o 3 que venían, iban, hacían alguna temporada, se iban. Entonces ya me fui haciendo un nombre sin darme cuenta. De hecho, yo no tenía ese objetivo hasta que un día de repente dije, pues ¿por qué no? Pues voy a intentarlo. Y tú ya tenías Nación Podcaster en este momento, ya llevabas muchos episodios, ¿no? Sí, Nación Podcaster al principio era Sunecracia, de hecho nació porque mucha gente hace 10 años me decía, ¿qué puedo hacer para empezar un podcast? Y me lo decían tantas veces que un día grabé un audio de 30 minutos, lo subí a iVoox y como me llamaba Sune y un amigo mío para insultarme me decía Sunecracia porque decía que era muy mandón. En el podcast dice, esto es una Sunecracia, que siempre se hace lo que tú dices. Pues lo puse así pero con ninguna intención y a partir de ahí fui haciendo el podcast. Tuve varios, que el de mi mujer, el de no sé qué, no sé cuánto, y un amigo me dijo, ¿por qué no los reúnes todos en una web que se llame Nación Podcast? Porque yo ya no sé dónde te tengo que escuchar. Y entonces así nació la red. Fue todo es que parece que está todo súper pensado, pero no. Fue caramba. Muy orgánico. Claro. Sí. Luego, un día decidí cambiar el nombre de la Sunecracia, lo que es o sea, la red es Nación Podcast y el podcast es Nación Podcaster. Muy mal por mi parte, porque es un lío, la gente todavía no sabe. Amigos míos todavía lo confunden. Yo lo noté también. Exacto. Entonces, al hacer el cambio de nombre, o sea, el mismo podcast, un día de otro para otro, cambié el nombre, le dije a una amiga, pues ahora en el 100, que es el cambio de nombre, me entrevistas tú a mí. Y esta amiga me dijo, en Nación Podcast no vas a meter ningún podcast que no sea tuyo. Yo dije, ¿por qué haría tremenda cosa? Entonces, al cabo del tiempo, metí al podcast de esta chica, que es Porque Podcast, y de ahí pues se convirtió en, aparte de red de podcast mía, a los clientes los iba metiendo también y claro, se convirtió en una productora de podcast, pero ya te digo que en ningún tipo de nada pensado. Luego un amigo que teníamos pues me hizo un cambio de imagen, él trabaja el branding y me dijo, mira, mola mucho lo que tienes, pero el logo se nota que te lo ha hecho tu prima, era verdad, era de mi prima.
Y entonces hizo el logo este rojo y todo, y también fue otro plus que parece que atraía mucho a la gente. Claro. Y ya te digo, toda una serie de ayudas, coincidencias, me dice, hazlo, mucha gente apoyando diciendo hazlo. Sobre todo Mónica de la Fuente me decía, que a cada paso que yo tenía dudas me decía, tú hazlo, porque ella ya se dedica a vivir de la comunidad en internet, entonces ella veía que era posible. Yo cada duda, quiero sacar un curso online, pero me da, hazlo, hazlo. Y mira, con el hazlo, pues al final, aquí estamos. Y cuéntame, ya metido en todo esto, qué es lo que más amas de lo que haces ahora? ¿Y qué elementos consideras claves para tener éxito en el mundo del podcast? Sí, lo que más amo en comparar, como ya he estado en el otro, el otro era sentarse 8 o 10 horas y no moverme, eso es lo que más me gusta, que aquí tengo mucha libertad. Además, como si me preguntas qué haces exactamente en tu trabajo, hago tantas cosas que son muchas cosas. Y aparte, como le dije el otro día a mi mujer, cuando no tengo trabajo de clientes es cuando más trabajo tengo, porque entonces hago lo mío, que es hacer contenido, ¿no? O sea, YouTube, Instagram. Entonces, cuando más horas estoy encerrado es cuando no tengo trabajo de clientes. Cuando tengo trabajo, termino y digo, mira, hasta aquí ya he hecho las horas, estoy bien, contento, gano dinero. Entonces, hago muchísimas cosas. Y ahora, ¿cuál era la pregunta? Se me ha ido. ¿Qué era lo que más me gusta? Exacto. Pues un poco eso, el tener mucho movimiento, porque incluso antes de la pandemia me iba a los clientes a grabarles, entonces ya me desplazaba, conocía gente, venía, editaba, ahora un vídeo, ahora un no sé qué, un poco de redes sociales, entonces es todo se me pasa el día muy rápido, eso es lo que más me gusta, que no Claro, parece que estoy trabajando, parece que estoy... Como que es movido, dinámico. Sí, es que yo no me siento que esté trabajando. De hecho, ahora he hecho muchas más horas que antes. A veces me cae más bronca, pero como no me di cuenta. Y qué, más que todo para otros podcasters o gente que está pensando en crear un podcast, ¿qué elementos consideras que son claves para tener éxito en este mundo? Sí, a ver, la palabra éxito, primero, a mí no me gusta mucho. Cada uno ve el éxito de una manera, ¿no? O sea, estos libros haz de un podcast exitoso en 10 días, bueno, ¿qué es el éxito? ¿A qué llamamos éxito? Si el éxito te refieres a tener 100.000 oyentes, eso muy poca gente lo está logrando y tienen que ser famosos. Entonces, para tener un buen podcast, un buen producto, ahí sí puedo responder. Lo básico es tener o sea, algo que contar, y esto no son una frase hecha, porque hay gente que directamente dice, quiero tener un podcast porque está de moda y ya está. Y luego se plantan ante el micro y creen que hablar de su vida es interesante y al cuarto episodio no saben qué decir. O sea, ¿de qué vas a hablar? O sea, planifícate un poco lo que vas a hablar. Un medio guión, no digo guión escrito porque no, pero unos puntos donde tú puedas ir. Yo digo, tengo un vídeo de YouTube que le llamo el método Dora Exploradora, ¿no? Dora nunca se pierde. Dora sabe que tiene que ir a casa de la abuela y hace casa de la abuela, puente, bosque, casa de la abuela, ¿no? O sea, lo tiene clarísimo. Y si le despista al zorro, ella sabe que tiene que ir al puente. Pues eso, te hacen los puntos de Dora Exploradora y entonces sabes que vas a sacar un contenido. ¿Vas a poder divagar un poquito? Sí, pero tú rápidamente vas a decir, vale, pero no es lo que he venido a hablar. Entonces, un poquito de orden y buen sonido. Y tener contenido que esté bien definido. Esos serían los 3 puntos. Lo del buen sonido me parece muy importante porque hoy día no es tan difícil tener buen sonido y a veces no se está cuidando. Tener un micro USB o no USB que sea dinámico no es tan caro, pero aún así, si alguien no quiere invertir, luego coges las pistas de audios, nivelas las voces, le quitas el sonido de fondo y lo dejas súper apañado. Esto también va para la gente que está ahora resubiendo los vídeos de Instagram a YouTube. El sonido de Instagram lo odio a muerte. Entonces, Sí, pues porque siempre es con el micrófono del teléfono. Sí, exacto. Y claro, eso verlo en Instagram, bueno, pues vale, pues todo el mundo que ve directos en Instagram está acostumbrado a ese sonido y que cada uno de los dos que sale tenga un sonido diferente. Pero si luego lo vas a meter a otro formato, pues dale un poquito, cuídalo un poquito, nivela voces. Vamos, sería un poco respetar al oyente. O sea, el oyente ha venido a escuchar un podcast que se llama, no lo sé, La cría del caracol, pues háblale del caracol y que se escuche bien. Viene a lo que viene y no viene a escuchar tus aventuras.
O sea, lo básico y Exacto. ya lo de verdad, el resto es como tú eres libre un poco, eres el creador de eso, y ya pues encontrarás tus seguidores. Y Sí. cuéntanos un poco de hacia cómo te visualizas. Ya sabemos que esto es algo de hace poco que has tomado esa decisión de decir, bueno, ya me dedico solo a esto. Y me imagino que en esta cuarentena te has tomado el tiempo como de mirar un poco hacia el futuro, porque lo hemos hecho todos, creo que todos nos hemos estado reevaluando, y ya me dedico solo a esto. Y me imagino que en esta cuarentena te has tomado el tiempo como de mirar un poco hacia el futuro, porque lo hemos hecho todos, creo que todos nos hemos estado reevaluando. Y hacia dónde José David se proyecta. ¿Hacia dónde crees que vas con todo esto? Pues a mí me gustaría que tener suficientes clientes como para decirles amigos míos de hacer una empresa relacionada con la producción de podcast, porque ahora facturo como autónomo y bueno, va bien, pero ojalá de verdad pudiera yo dar trabajo a otras personas que a lo mejor tienen esa idea, pero quizás no tan adelantada y yo se lo pudiera facilitar. Y también dar mucha formación a empresas me gustaría mucho. Lo que dices de la cuarentena, pues sí, me ha servido porque yo no sabía hacer webs, pregunté presupuestos y dije, madre mía, además quería hacer 3 webs para 3 cosas mías. Y digo, con estos 3 presupuestos creo que a lo mejor tendré que estar trabajando todo el año para pagar las webs. Entonces vino la pandemia, se me pararon, me quedé un mes totalmente sin trabajo y dije, pues es el momento de aprender a hacer webs. Me apunté a una membresía, aprendí con plantillas y tal, me hice las webs y me abrí algo que tenía una idea que era hacer una comunidad que se llama Quiero ser podcaster, donde yo ya venía de hacer un curso online y me había ido muy bien, pero en una plataforma, cosa que en su día todo el mundo me dijo que no hiciera y ahora digo yo a todo el mundo que no haga, porque sí que es verdad que es muy sencillo, te lo ponen muy fácil las plataformas, pero luego el tema ganar dinero, pues al final empiezas a ver que hay, entre sus ofertas y no sé qué, te llega muy poco y tú ves que tienes muchos alumnos, pero dices, yo tendría que ser medio millonario con los alumnos que hay y no está pasando. Entonces digo, pues ahora me lo pongo yo en privatizado en una web y mediante suscripción, en vez de los 80, 90 que puede valer un curso, pues con 10 euros al mes y estoy generando una comunidad. Esto también lo hice para tener unos ingresos propios míos que dependieran solo de mí. Porque claro, cuando vino la pandemia, de repente 2 o 3 me dijeron, ya no me vas a venir a grabar. Ahora se unieron al modo online porque han visto que va para largo. Pero al principio era, ¿te acuerdas que venías a grabarnos? Pues ya no. Entonces era, ostras, todos mis planes se han ido al traste en un momento. Tengo que hacer algo que dependa solo de mí. Y entonces ahí también me reinventé como, como profesor de podcasting y ayudando en la comunidad. Así que ojalá pase todo esto. Interesante eso que te dices porque, mira, siento, y allí coincidí contigo en algo, ¿no? Cuando empieza todo este tema de la cuarentena, yo digo que, bueno, yo me reinventé completamente, y también me puse a hacer un curso de cómo hacer, cómo montar cursos online. Y me parece súper interesante esto porque creo que todos tenemos algo que enseñar, algo que en lo que somos muy buenos y que podríamos aportar al mundo, ¿no? Yo llevo más de 15 años en el tema de emprendimiento, fui profesora, bueno, llevo como 20 ya, pero fui 15 años profesora en emprendimiento en la universidad y un día me decía una amiga acá que tenemos una fundación, una ONG de emprendimiento, yo me mudé a Colombia por todo el tema de Venezuela y me decía, pero es que tú tienes mucho que enseñar y se me quedó así como que, porque a veces tú no lo ves. Y aprovecho este momentito como para hacer y decírselo a la gente. O sea, es que sí que seguro que tenemos algo en lo que somos muy buenos, que no lo vemos porque como es tan natural para nosotros, muchas veces no lo vemos y la gente nos llega y nos pregunta y como que se lo decimos con esa facilidad, así que mira, pero haz esto, pero haz aquello, ay, sí, qué buena idea. Y entonces no valoramos eso que tenemos y que podemos enseñarle a los demás, donde de verdad podemos hacer un aporte. Y Sí, creo sí. que este momento de la cuarentena fue un buen momento para eso, pero obviamente pues muchos nos faltan las herramientas tecnológicas y como dices tú, si me pongo a buscar a alguien que me monte todo el curso, cuánto me va a costar eso, y es solo para probar, y entonces
de verdad que me di cuenta con un curso de 4 semanas que yo misma lo puedo hacer o con poca ayuda y bueno, justo estoy en ese proceso, entonces me llama mucho la atención y quise hacer como parar aquí para un poco decirle a todos, mira, revisa, algo seguro que tienes tú también por enseñar a los demás. Sí, porque a lo mejor no te consideras expertis, pero sí que sabes más que mucha gente. Yo recuerdo en el curso que hice en esta plataforma que al final me preguntaban, decían, sí, pero no has explicado cómo exportar un audio. Y decía, sí, tienes razón, no lo he explicado, pero me parecía tan básico que lo di por hecho. Pero hay gente que no, que a lo mejor no se acaba de instalar Windows, no lo sé. Venían a aprender de podcast, no tenían por qué saber qué es exportar audio. Entonces, bueno, o sea, también otra recomendación cuando alguien empiece pues que ya desde lo más básico, aunque le parezca muy ridículo, porque siempre estás ayudando a alguien a decir, mira, esto no se me había ocurrido, claro, tiene sentido. Sí, saben que hay un libro, no me sé el nombre en español, pero en inglés se llama The 4 Hour Week, The 4 Hour Work Week. Básicamente la semana de 4 horas de trabajo, 4 o 5 horas de trabajo. Y habla de cómo trabajar solamente 4 o 5 horas a la semana y tener suficiente para vivir. Y mencionan que al leer un libro sobre un tema, tú ya básicamente tienes más conocimiento sobre ese tema que 99% del resto de la población. Claro. Y es algo así tan sencillo que la gente cuando le interesa algo no lees un libro y buscas en internet y hablas con tus amigos y piensas en ello todo el día y son cosas así tan sencillas que no te das cuenta que básicamente en términos de porcentaje eres un experto en comparación con todos los demás. Sí, sí. Y también yo recomiendo invertir un poco en cursos porque parece que no, que dice, jolín, voy a pagar, pero esa persona te está concentrando en 6-7 horas de vídeos un montón de información que te va a servir seguro. Correcto. Mira, y me da curiosidad, con todo esto del COVID, también, no sé si tú habrás visto que el interés por los podcasts crecer de manera inesperada. Es algo que se ha visto en muchas industrias. No sé si es algo que también se ha visto en los podcasts. Sí, a ver, es que aquí se juntan dos temas, o sea, la respuesta es sí, está creciendo, pero por culpa, causa, gracias, no sé cómo decirlo, del COVID, es a nivel usuario. O sea, los usuarios se han abierto podcast a lo loco, no sé por qué, porque en plan me aburro, quiero expresar al mundo, no sé, hay una estadística por ahí de iVoox que dijo una burrada de podcast nuevos, pero a nivel usuario, que probablemente a la que dejen salir bien van a dejarlo. A lo mejor ya ni siquiera están publicando regularmente, les dio la fiebre y ya está. Pero en 2020, al menos aquí hablo en España, que es bastante boom desde 2018, sí que las empresas están entrando mucho más. Pero ahí no me atrevo a decir si es por el COVID, yo creo que igualmente hubiese pasado. Están viendo que Spotify está invirtiendo, están viendo que es más barato invertir en podcast que a lo mejor en vídeo, porque necesita menos producción y menos cosas, ¿no? Y que solamente es la voz, micrófono, no necesitas imagen y todo la parafernalia. Y están apostando bastante. Cuando digo bastante, es un 10% respecto a otros años, pero ese 10% se nota muchísimo. Y si a mí me están escribiendo mucho sin ser ningún experto en posición SEO. Entonces sí, yo sí lo noto. Incluso me están contratando empresas bastante importantes porque se están metiendo en el mundo. O sea que sí. Lo que pasa Sí, es que eso que dices es interesante, ¿no? Porque tú dices, bueno, me lanzo con un podcast, supongamos que lo hago en serio, que no es así solo porque me aburrí, sino porque es algo lo que quiero hacer con constancia y lo hago, pero cómo luego lo doy a conocer. Ese es todo un tema, ¿no? Cómo luego doy a conocer eso que además que estoy haciendo y que creo que puede llevar un mensaje a mucha gente. ¿Qué recomendación le darías respecto a esto a los podcasters? eso es la pregunta del millón.
Y es lo más difícil. La respuesta rápida es que cada uno tiene que usar sus propias redes y sus comunidades. No, dirán, esto es de perogrullo, esto no has dicho nada nuevo, ya, pero es así. Tirar de marketing normal, pagar Facebook Ads, etcétera, y además, y si tú no haces nada por tu podcast, no hay ninguna herramienta mágica. Y me baso en que estoy trabajando para una empresa que sus redes sociales tienen 300.000 seguidores. No sé por qué obra mental no han promocionado el podcast y se nota, porque casi no tiene audiencia. Y yo digo, madre mía, pero si con esas redes tendríamos que estar número uno en todos lados. Pues como no sé, no entran en como es otra cosa diferente su negocio, se han metido el podcast solo por promocionar, pero también no sé si es que pensaban que solo hacer un podcast ya es algo mágico. Tienes luego que meterle mucho. Yo, una vez que planteamos la mentalidad de que nosotros vamos a ser los únicos que vamos a tener que mover el culo, pues bueno, algunas cosas tipo ponlo en YouTube para que te encuentren porque es mejor en la búsqueda SEO, crea audiogramas, que son estas fotos con 1 minuto de audio y una onda que se mueve para ponerla en Instagram, aparece en otros podcasts, que te inviten a otros podcasts, son cosas muy del día a día de picar piedra, de estar ahí trabajando. Y si no, pues pagas Facebook Ads y cosas así normales. Lo suyo, donde más se nota que subes es aparecer en rankings o en homes de plataformas, tipo, sobre todo en iVoox y en iTunes y en Spotify. Pasa que en Spotify es muy difícil salir porque ahí sí que van solo aparecen los que tienen cientos miles de descargas. En cambio, en iTunes sí que puedes aparecer si no tienes muchas descargas. Porque iTunes, al empezar un podcast, le gusta mucho promocionar en nuevo y destacado los nuevos. Entonces, si tú consigues, yo siempre le digo a la gente, pequeño tip que espero que sirva a todo el mundo. Cuando saca un podcast, en vez de sacar el 1, pártelo en 2. Uno que sea la presentación, en plan, quiénes somos de vuestra web, que dure menos, 10 minutos, 5, y luego el podcast. Porque hay gente que hace esto mismo, pero en el 1. Entonces, voy a escuchar el podcast de esta temática. Y le das y te tragas 10 minutos diciendo hola soy. Y a lo mejor ya dicen, pues lo paro porque no hablan de lo que yo quiero. Pues si lo pones separado, hace el mismo efecto, engañas a iTunes porque haces el doble de audiencia. Al que le ha gustado la presentación se va al 1 y a lo mejor viceversa, escucha el 1 y dice, pero no me he enterado quiénes son, me voy a la presentación. Y entonces a iTunes le gustan mucho los inputs masivos en proporción a tu audiencia, quiero decir. Si tú tienes ya 10.000 oyentes y consigues 12.000, dice, bueno, esto es algo normal. Pero si tienes 50 y consigues 80, dice, ostras, qué subidón, ¿no? En porcentaje, vamos a darle una recompensa, vamos a ponerlo en nuevo y recomendado porque se lo está currando. No sé, le gusta este tipo, o sea, pedir muchas reseñas. Al principio, sobre todo, es donde hay que poner más hincapié en iTunes al principio. Si luego ya ha pasado 2 meses y no ha salido ahí, ya va a estar más difícil. Me pone a pensar que... No, me pone a pensar que con eso puedes hacer teasers, ¿no? Que si no me equivoco, tú lo mencionaste en uno de tus capítulos. Sí, claro. Se puede ir haciendo, claro. Y con eso, entonces ya la gente sabe que viene el próximo capítulo y cuando el próximo capítulo sale, puedes tener como un salto más grande que entonces te puede poner en ese nuevo y destacado. Claro, incluso sí, te puede hacer eso, que en cada episodio haya teaser, episodio, y vas generando que la gente le entren ganas y vaya. Y luego en iVoox aparecer es un poco más fácil porque también si te metes en su modo premium, pues te cuelan por ahí. No es que sea muy partidario de eso, pero bueno, sería una especie de Facebook ads de los podcasts. No, mira qué interesante porque todo esto también está muy relacionado con la marca personal, ¿no? Que era lo que de repente pues tratando de juntar todo y un poco a mí me pasó un poco como tú, inventa por allá, inventa por acá y después, bueno, vamos a tratar de llevar todo esto a que tenga un sentido, ¿no? Y entonces he estado pensando en eso, bueno, pero ¿cómo hago para que la gente oiga reinventándonos? Porque la verdad que es muy valiosa la información. Entonces he dicho, bueno, me voy a poner a hacer semanalmente unos pequeños videos tips
que sean en tiempo real, por ahí en las redes, y ahí les digo, ¿y saben qué? Tenemos Reinventándonos, ¿por qué no lo oyes? O sea, de verdad que creo que es un tema, como tú dices, que no hay una receta, no es paso 1, paso 2, paso 3, tienes que ir reinventándote e inventándote todos los días, como ir buscándole la vuelta, a ver qué funciona, porque tú eres una marca única, tienes un público único, es todo un mundo, pero muy, muy interesante. Sí, el tema del podcast y la marca personal yo creo que van muy, muy unidos y cada vez lo creo más. A ver, si eres una empresa de estas que simplemente es un logo, no sé, un Coca-Cola, que no se sabe quién hay detrás, y quieras sacar un podcast, bueno, puedes hacerlo, tendrás éxito porque vas a tener suficientes herramientas. Puedes incluso contratar a 2 locutores muy famosos y meterlos ahí, bueno, te va a servir. Pero quizá a mí no tengo el sentimiento de podcast, me suena más a programa de radio en formato, porque además no lo vas a lograr llevar a lo personal, porque tú vas a tener muchas directrices del jefe y a lo mejor tienes hasta un guión. Entonces, si tienes una presencia en Internet y quieres seguir teniéndola, todo el mundo que tenga una presencia en Internet, yo digo, tiene que tener un podcast. Antes incluso un canal de YouTube, porque es más difícil el canal de YouTube, te deprimes mucho más cuando tú ves que tu vídeo se ve oscuro y el de al lado tiene un... y muy importante, si es tu podcast, que tu voz sea la que sale, incluso en los anuncios. A mí me ha pasado de escuchar trailers que dicen, conozco al de la voz de Bruce Willis. Y en el tráiler sale la voz de Bruce Willis anunciando el podcast y dices, hostia, qué podcast más guapo, voy a escucharlo. Le das y no es. Aparece una chica ahí jovencita ahí, hola, bienvenidos a mi podcast. Y dices, ostras, qué bajona, yo venía a escuchar a Bruce Willis. Claro, entonces, si vais a hacerla, da igual que nos guste vuestra voz, si hacéis en el podcast, haced las promos también. Buen dato. Claro. Mira, y ya acá para terminar, cuéntanos, ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia que está pensando en reinventarse? Yo os digo, hay que hacer el podcast y incluso si tenéis otros tipo de contenido, llámalo Instagram, llámalo canal de YouTube, llámalo blog, todo eso se puede reciclar en formato podcast. Y ahora que veo que está muy de moda los webinars, yo ahora voy a hacerle como una especie de clases especiales a mis alumnos y lo voy a contar aquí. El objetivo del webinar, ¿no? Normalmente alguien se curra un contenido que va a durar 1 hora o 1 hora y 20 en vídeo, tienes ahí a la gente mirando la pantalla, les está gustando muchísimo, muchísimo y al final les hace algún tipo de embudo de venta, ¿no? De los que habéis estado aquí, tenéis una oferta, Eso es como funcionan los webinars. Y yo le digo a la gente, vale, ¿puedes hacer el webinar? Sí, si te hace ilusión, hacer webinars y consigues ventas, felicidades. Pero ese contenido también recíclalo en podcast. Seguro que en el webinar te sale lo que has hecho en 1 hora y 20, te sale una temporada entera de, yo qué sé, 10, 20 episodios de 10 minutos. Si haces 20 episodios, vas a tener 20 veces la oportunidad de hacer el embudo de ventas. Con la misma información, muy cortita, y a lo mejor la gente que ha estado en directo en el webinar no te ha prestado tanta atención porque 1 hora y 20 en vídeo lo he estado y al final acabas hecho polvo, y esa misma información en audio que vas haciendo mientras barres, mientras conduces, pues a lo mejor te la acabas escuchando poco a poco, puedes repetir, estás más ordenado. Entonces es una manera de aprovechar el esfuerzo en formato audio que es súper agradecido. Así que aquí hemos venido a decir que el podcast es lo más. No, pues tú sabes que dije que no iba a preguntar más, dije, no, ya no pregunto más, pero te voy a hacer una pregunta más. ¿Cuánto tiempo piensas tú que es el ideal para un podcast? Estamos hablando de la gente que va a querer montar su podcast y va a estar, bueno, pero ¿qué hago? De 10 minutos, como dices, agarro ese webinar y lo divido en 10, lo divido en 15, lo divido en 20. ¿En cuánto tiempo no aburro a la gente? Es la pregunta que todo el mundo me hace cuando me quiere contratar para editárselos. Bueno, incluso le digo yo, a ver, primero lo que digo, hay que ser sincero con uno mismo, ¿vale? Yo he visto gente que dice, no, yo quiero sacar, soy una sola persona, voy a hablar yo solo y voy a sacar cada semana 45 minutos. Y digo, ¿estás seguro? O sea, ¿tienes suficiente contenido, suficiente ganas y suficiente tiempo y silencio en casa para hacer eso?
pueden los 2 primeros meses, luego acaba mermando. Entonces hay que ser sinceros con uno mismo. Esto va muy en proporción de muchos dependes, que voy a leer aquí la carta de dependes. Primero, ¿cuánta gente participa? Porque si ya sois 2 y tenéis que agendar, pues te metes en problemas cuanto más tengas que quedar. Ahora, que también puedes pensar en plan, como si esto fuera una fábrica de churros, ¿no? Yo tengo un amigo que viene a mi casa a grabar, hacemos un podcast de humor y nos gusta mucho, pero antes lo hacíamos de 3 horas y la gente se cansaba. Entonces dijimos, vale, tú vas a venir igual, pero vamos a grabar 2 episodios seguidos y ya saldrán. Entonces, puedes organizarte de esta manera. Un día te haces los guiones, esto si eres 1, 2, 3, lo que sean. Otro día haces las grabaciones, entonces claro, para hacer esto tendría que ser un podcast corto. Y luego ya lo vas publicando. De esta manera a lo mejor trabajas un mes y luego tienes 3 o 4 cubiertos. Son muchos dependes. Un podcast corto es ¿cuánto, por ejemplo? Claro, si quieres hacer un podcast diario, pues tiene que durar 5 o 10 minutos. O sea, no hagas más porque, mira, bueno, yo qué sé, Joan Boluda lo hace de 20 minutos cada día, pues mis aplausos, porque lleva 1000 episodios y ahí lo tienes. O sea, pero te va a costar. Es que al final tú mismo vas a decir, me he metido yo mismo la soga. Hazlos cortitos, que además un tip se resuelve. A veces quieres explicar una cosita y sin darte cuenta has hecho 9 minutos. Si es que cuando nos ponemos a hablar nos enrollamos mucho. Luego, otra cosa muy importante. No es importante que siempre sea la misma duración. Da igual, que un día te puede durar 5 y otro día te puede durar 15. Y un día de repente puedes tener un invitado, aunque sea has decidido que tu podcast dura menos de 10, pero ese día tienes un invitado. Bueno, tienes 2 opciones. Hablar con el invitado y decirle, podemos hacer para que duren 10 minutos lo que hemos dicho, ¿no? Y si no te apetece hacerlo así, pues dices, mira, en este especial dura 1 hora y media porque el invitado es chapó y os lo vais a escuchar. Y si quieres lo pones como especial el sábado, yo qué sé. Súper. Entonces, lo que yo le digo a la gente, voy a resumir para que la gente tome nota del lápiz. Según yo, según mi experiencia de lo que es producirlo, editarlo y tiempo de hacer el contenido. Si es semanal, yo diría, pues eso. O sea, si es diario, 5 o 10 minutos. Si es semanal, pues 20, 30. Si lo quieres hacer cada 15 días, son recomendaciones, no hay ninguna tabla escrita en piedra. Si son cada 15 días, pues puedes hacerlo de 45 minutos. Si vas a hacer uno al mes, pues ahí ya puedes hacerlo o de 30 o de 45 o de 1 hora. O si es mucha gente haciendo un debate y tiene muchas secciones, pues 2 horas, bueno, pues no pasa nada. La gente le da el pausa y ellos mismos se dosifican. Lo que no puede ser es que lo hagas semanal y te dure 3 horas, porque tú mismo estás siendo súper egoísta con los oídos de esa gente. Y a mí me ha pasado de podcasts que me gustan mucho, semanales de 1 hora, y al final digo, ostras, tengo 5 acumulados, no quiero saltármelos, y por no saltármelos ya llevo 20 que no los he escuchado, y al final digo, me sale más a cuenta de suscribirme y quitarme esta presión que tengo yo por querer escuchar el podcast que me gusta. Qué absurdo. Entonces, y tú por lo menos lo estás pensando así, estás pensando, sí me explico, estás siendo bien consciente de lo que estás pensando. Otra gente ni es consciente de eso, pero le está pasando lo mismo por la cabeza y dejan de ver el podcast, Claro, dejan de escucharlo Oye, completamente. es que luego un día agobia, llegas y te ves en total 200 por escuchar y dices, me los quito todos. A lo mejor has perdido de 10 que te gustan y por agobio has dicho fuera. Así es. Bueno, ya yo creo que para ir cerrando, de verdad que José David, ha sido un grandísimo placer tenerte acá. Bueno, desde 2009, así que tienes todo una experiencia de más de 10 años en esto del podcast, de los podcasts, de este mundo que ahora es cuando está realmente resonando y que estamos escuchando. Bueno, esto podría ser, la entrevista podría durar 1 hora y media, pero bueno, en función precisamente de pensar en los oídos de nuestra audiencia, no queremos demorarlo más, no queremos que se aburran de nosotros y que nos eliminen de las suscripciones. Así que bueno, te quiero dar muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, te deseo todo el éxito del mundo en esta nueva carrera ya a tiempo completo. Y Luis, no sé si quieres decir algo más para irnos despidiendo. Pues sí, yo quiero mencionar algo para la audiencia, que es que
no solo pasa con los podcasts, pero también cuando la gente crea un canal de YouTube, cuando la gente crea una marca personal, cuando empiezan a dar la cara y a hablar de temas que quieren que la gente consuma. Yo siento que la mejor forma de hacerlo es elegir un tema que te gusta muchísimo, que lo harías como, piensa como un niño. Un niño no está pensando en cuánta gente está viendo el juguetico o Lego que él acaba de armar, pero a él le gusta armar el Lego. Y él va y arma el Lego y arma un Lego distinto todos los días. Y no anda pendiente de eso y en algún momento, bueno, toda la familia se pone a hablar de que, ay, mira, pero el niño tal hace unos Legos bien bonitos y poco a poco la gente va dándose cuenta cuando sigues publicando así, pero es muy fácil ponerse triste cuando ves cuando lo único que estás mirando son los números y nadie te está escuchando, y si lo que estás intentando hacer es hablar de algo con el propósito de que la gente lo escuche, si tu propósito es que la gente lo escuche, claro, todos queremos que lo escuchen, pero si ese es tu propósito mayor, entonces va a ser muy fácil dejarlo ir porque no estás llegando a ningún lado. Y como estábamos hablando del marketing, o sea, mucha gente piensa que crear algo es lo mismo que ya la gente lo va a empezar a consumir de una vez y no es así. Ujú. Eh, pero ya con el tiempo que vas creando, sí te empiezas a crear tu comunidad. Entonces, yo creo que lo mejor es ser como un niñito con eso, hacerlo porque te gusta y si tú sabes que lo van a escuchar 3 o 4 personas y todos son tu familia y amigos, pero todavía te emociona hacerlo, eso es lo que tienes que hacer. Exacto, sí, eso Me sería encanta. la recomendación Me- máxima para hacer un podcast y en general el contenido. O sea, a menos que seas un subcontratado, que tu jefe te dice haz esto, pues tiene que ser algo que te apasione, porque si te apasiona, o bien tienes los conocimientos, o se va a notar que vas a investigarlos, vas a traer a gente invitada sobre ese tema y se va a notar tu ilusión y que tú estás aprendiendo con los oyentes. Y vi un gráfico sobre generar el podcast de moda, o sea, temas de moda versus temas nicho. Claro, temas de moda te daba un pico de audiencia, pero luego bajaba. Y en cambio el nicho era siempre más bajo, pero era siempre constante subida, porque siempre habrá gente que ese tema lo vaya buscando. Y acabarás como referente y luego ya de ahí, pues mira, así yo empecé jugando a hacer podcast y acabé de referente y trabajo de esto, pues oye. Me encanta este cierre, me encanta el mensaje final que le estamos transmitiendo a nuestra audiencia. Así que bueno, nada más nos queda despedirnos. Gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de Reinventándonos. Somos Irulu Labarca, autora de Emprender desde cero, y Luis Eduardo Ferrer Labarca, hoy con un muy especial invitado que nos estuvo acompañando hoy de Nación Podcast, José David de Cuello. Muchísimas gracias, José David. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima entrega de Reinventándonos. Adiós.